Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, llegamos. El mundo de los misterios se abre ya ante nosotros aquí, en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica esta noche Margasca, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y nuestros compañeros Juan Gómez, Antonio Baena y Ramón Álvarez en las redes sociales, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar aquí juntos esta noche hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y lo haremos explorando universos misteriosos y abrimos redes sociales, ya sabéis, en Facebook, Twitter e Instagram, Blanco Radio. Tenemos un email, espacioenblanco@rtv.es, y además un número de WhatsApp, 633 50 50 11. Como casi siempre tenemos 3 premios esperando vuestra participación esta noche. Redes. El teléfono no lo podemos atender porque estamos el equipo a medias. Y atención, esta noche y durante esta semana próxima y seguramente una más, para lo que escucháis el programa a través del podcast, necesitamos de vuestra ayuda. Estamos lanzando un proyecto que hoy mismo surge para intentar de llevar algo de ayuda a esas personas que están pasándolo mal con este tema de la pandemia del COVID-19. Escuchar un segundito. Hola. Soy el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz y en este tiempo de crisis necesitamos de vuestra ayuda. Espacio en Blanco. Desde Radio Nacional lanzamos una campaña de ayuda solidaria para socorrer a nuestros ancianos y a las familias necesitadas de comida en estos días de crisis. Manda un mensaje con el texto Ayuda Familias al número 28099. El importe del mensaje, 1,20 €, se destinará íntegramente a ayudar a esas familias que hoy lo necesitan. Ayúdanos a ayudarles. Muchas gracias. Recuerda, 28099, con el texto Ayuda Familias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Ahí está la campaña que lanzamos esta noche. Necesitamos reunir miles de mensajes en ese número para llevar algo de comida a familias necesitadas en este momento. Y más que nunca queremos saber los que estáis ahí detrás de la radio, escuchándolos, los que descargáis el podcast en Radio Nacional. 1,20 €, casi lo que vale una caña, para ayudar a dar de comer a muchas familias y para llevar ayuda a esas residencias de ancianos que lo necesitan. En las redes sociales, en Blanco Radio, tenéis toda la información y a lo largo del programa os vamos a dar más datos. El Padre Ángel y Mensajeros de la Paz nos invitan a ayudarles en este tiempo de crisis y ya sabéis, muy sencillito, mandar un mensaje al 28099 con el texto Ayuda a Familias y con eso llegará muy lejos. Hay muchos temas que nos esperan esta noche, ahí va un avance, nos lo ofrecen nuestros compañeros. De diferentes etapas de nuestra historia.
Comenzaremos con extraños sucesos acaecidos durante el siglo de oro español. Historias de apariciones, de diablos y de seres imposibles que os van a sorprender. Continuaremos en otro tiempo y en las Islas Afortunadas. En ellas, nuestro siguiente invitado nos narrará aventuras de la guerra desconocidas hasta ahora. Escucharemos relatos de submarinos, de fugas de película, de bases secretas y muchos más. Estas son las intenciones de este espacio en blanco que ya se abre ante nosotros esta noche. De nuevo, lleno de enigmas por descubrir. Y como siempre, eres bienvenido y bienvenida. Esos son los temas que tenemos preparados esta noche y ya nos vamos enseguida a saludar a nuestro primer invitado para entrar de lleno en algunos secretos del siglo de oro. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Miguel Zorita, cronista, escritor, pintor español, licenciado en Bellas Artes y metido en la arqueología, Miguel. Bueno, un poco por ser dibujante y bueno, como los yacimientos arqueológicos requieren de los trabajos de los dibujantes, pues bueno, en esta ocasión me tocó a mí, he tenido esa suerte y sí, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto muy vinculado al yacimiento arqueológico en el que estoy y muy contento, la verdad, muy emocionante. Me alegra. Ahora te pregunto sobre ese proyecto. Has escrito un libro, El último, Secretos del siglo de oro, que nos ha asombrado porque sacas un montón de informaciones desconocidas de cosas que han pasado ahí en la historia, ¿verdad? Sí, es un poco lo que he pretendido hacer con este libro. El siglo de oro es una etapa histórica que está muy estudiada y hay muchos especialistas, muchos cervantistas y demás, pero sí que es cierto que hay muchos episodios muy singulares que siempre se mencionan como mucho los pies de página en algunos libros, pero que son interesantísimos y que cuentan historias fascinantes que, bueno, nos ofrecen otra visión de esa historia. Yo, por ejemplo, todo el mundo conoce la historia de Carlos V, pero no todo el mundo sabe que un bufón de Carlos V escribió una crónica de Carlos V. Entonces, ver al emperador a través de los ojos de un bufón, por ejemplo, pues es bastante interesante también. Ya. Esta noche vamos a descubrir muchos secretos de ese siglo. ¿Has mandado tu mensaje ya al 28099? Lo estaba mandando justo cuando me habéis llamado, pero lo voy a mandar en cuanto termine la comunicación. Vale, hay mucha gente que lo está haciendo. Si veis que da problemas, aguantar un poquito, pero queremos llegar a 50.000 mensajes. Vamos a ver si lo conseguimos. Dices que estás metido en el tema de la arqueología y hablabas de Aníbal. ¿Aníbal estuvo, ese famoso general, estuvo en nuestro país? Bueno, en la península ibérica no se podía hablar de España todavía, Península ibérica. pero sí que estuvo por estas tierras porque, bueno, no en vano, pues las guerras púnicas y demás que se desarrollan en aquel entonces tuvieron nuestra península como escenario. Y actualmente el equipo arqueológico del yacimiento de Caracas, que es donde trabajo... ¿Cómo se llama el yacimiento? Caracas es una ciudad indígena, sí, de tiempos prerromanos, de los carpetanos, que son los indígenas de esta zona de la península, y tanto Emilio Gamo como Javier Fernández Ortega, los dos directores de la excavación, más el Instituto Geominero Español y una serie de estudios multidisciplinares, han llegado a la conclusión que la batalla posiblemente más emblemática de Aníbal, esa batalla del Tajo, puede estar ubicada en las proximidades de este yacimiento y bueno, ha sido pues la verdad que un gran hallazgo, porque esta ubicación estaba muy clara a lo largo de la historia y esto, bueno, pues el poderla situar ahora con datos científicos hace que, bueno, haya tenido difusión hasta en el Times, en Daily Mail, en periódicos a nivel internacional y por supuesto en periódicos nacionales también, claro. Redescubriendo la historia de Aníbal, con los elefantes anduvo por aquí dando leña. Sí, se sabe que, según lo que dice Polibio, en la batalla del Tajo participaron los elefantes también, que claro,
imaginémonos también en la mentalidad de aquellos pobres indígenas de la península ibérica, ver un elefante era como ver a un auténtico extraterrestre, claro. Seguro. Y hay otro descubrimiento del cual no podemos hablar, ¿verdad? Sí, bueno, porque las investigaciones arqueológicas siguen en marcha. Vale. Vamos con secretos del siglo de oro, ¿te parece? Perfecto, muy bien. Este es nuestro invitado, un invitado de lujo, Miguel Zorita, y ya veréis qué curiosas historias nos va a relatar después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Y ya nos están escuchando, te digo, Miguel, en Alberta, en Canadá, en Colombia, en Cali, en Tabasco, en Chile, en montones de lugares de fuera de nuestro país y un montón de gente aquí, a los cuales recomendamos que manden ese texto 28099, ayuda a familias para mensajeros de la paz y el Padre Ángel. La isla Serrana. Todo apunta a que el relato de Robinson Crusoe... en tu libro hablas de investigadores del misterio en el siglo de oro, gente que estudiaba luces, como Fray Antonio de Fuentelapeña, por ejemplo. Sí, la verdad es que es curioso porque seguro que si Fray Antonio de Fuentelapeña, el padre Juan Eusebio de Nuremberg y otros cuantos investigadores de aquella época viniesen a la actualidad, seguro que oirían tu programa, conocerían todos tus libros, porque básicamente son temas muy parecidos a los que ellos también trataban. Y bueno, no en vano, pues vemos cómo existe, por ejemplo, el padre Juan Eusebio de Nuremberg escribió un tratado sobre la vida de las estrellas, donde nos va hablando de la posibilidad de otros mundos habitados o incluso los poderes de la mente, que también se centra mucho en eso, con planteamientos a veces muy elucubrativos, pero otras veces muy sensatos y muy lógicos. Uh-huh. Y bueno, incluso también hay episodios de criptozoología, porque al fin y al cabo ellos también estaban descubriendo ese mundo que aún estaba por explorar, de qué animales había en las lejanas tierras de Oriente de las que les hablaban los jesuitas, por ejemplo, o qué animales había en la Amazonía cuando pues todos esos exploradores se cruzan en el nuevo continente. Qué curioso. Apariciones fantasmales, abducciones y diablos, por ejemplo. Este diablo que vio el maestre Juan en la isla Serrana. Cuéntame un poco esta historia. Dices que posiblemente fuera el precursor del relato de Robinson Crusoe. Sí, eso es lo que apuntan muchos historiadores, que en realidad Daniel Defoe se basa en los comentarios reales de los incas que hace Garcilaso de la Vega el Inca, y a su vez Garcilaso de la Vega se inspira o menciona dentro de esa especie de crónica la historia del maestre Juan, que es nuestro protagonista en este caso. Y es verdad que Garcilaso de la Vega lo adultera un poco porque lo cuenta 81 años más tarde de que pasen los hechos, pero tenemos la suerte de que el maestre Juan escribió un relato de su vivencia en esos 8 años de abandono en esta isla. Y como ese documento se conserva en el Archivo Histórico Nacional, pues a poco que lo leamos veremos que nos cuenta historias muy dramáticas. Hay un caso, por ejemplo, de uno de los compañeros suyos de naufragio que pierde la cabeza por completo y le pillan comiéndose los brazos. Es decir, que una situación completamente agónica. Y luego, en uno de los episodios, termina contando esta historia de un diablo que aparece cierta noche y que es completamente fascinante, vamos. Curioso. ¿Y era en la isla Serrana, al norte de Colombia? Exactamente. Bueno, esto, llamarle isla es ser un poco generoso, porque sí. Es como una especie de atolón, es un banco de arena en realidad, y con muy poquita altura, y van muriendo todos sus compañeros, algunos se aventuran, se construyen una barca y salen de la isla. Al final solamente quedan el maestre Juan y otro muchacho que continúa hasta que le rescatan. Y como bien decíais en la introducción, llega un momento en el que desesperado dice, bueno, pues si después de rezarle a Dios durante tantos años no me hace ni caso, pues directamente que venga el diablo y me lleva a los infiernos, con tal de salir de aquí. Dime. Y dice que precisamente esa noche, cuando profirió esa especie de invocación, dice que en determinado momento de la madrugada él se levanta, sale de una especie de choza en la que vivían, y dice que se encuentra al diablo. Si quieres, te leo las palabras textuales, como conservamos esa crónica, lo podemos... Por favor, ¿cómo era el diablo? Bueno, pues él dice... vamos a ver, aquí está. Dice, vilo pegado a la casilla, de una forma peor de con lo que lo pintan, con una nariz muy roma. Echaba por la nariz humo y por los ojos fuego, y los pies como grifo,
y las colas como de murciélagos, y las piernas propias de un hombre, y los cabellos muy negros con 2 cuernos no muy grandes. Bueno, ante semejante espectáculo, el propio maestre Juan hace una cosa muy inteligente, que es despertar a su compañero para asegurarse que no es una alucinación. Y efectivamente, en cuanto se despierta el mozo, ambos entran en tal situación de shock que lo único que se les ocurre es salir corriendo a la otra punta de la isla. Y bien es cierto que luego dice que no le vuelven a ver, pero pasadas unas semanas vuelven a oír pisadas en una isla en la que se habían cercenado durante 8 años, que estaban solos, claro. ¿Y a quién correspondían esas pisadas? Claro, pues nunca lo llegaron a saber. Simplemente nos dejan ese relato reconociendo que no tienen ni idea de lo que ocurrió. Quizá el diablo andaba por allí. A saber, ellos desde luego estaban convencidos de que era el diablo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hay montones de historias que recoges en este libro. No sé si seguir con la de Jerónimo de Pasamonte, el soldado que luchó contra el más allá. Cuéntame esta historia. Bueno, esta historia es absolutamente genial porque, bueno, todos conocemos a Miguel de Cervantes, pero sus enemigos, por decirlo de algún modo, no eran tan conocidos. Hay un episodio en el Quijote en el que hay un personaje malísimo, es como el malo del Quijote, el que le roba el burro a Sancho, el que le hace todas las perrerías, que se llama Ginés de Pasamonte. ¿Ginés de Pasamonte? Exactamente. Y dice Cervantes que este Ginés de Pasamonte está escribiendo sus memorias, que está escribiendo una especie de biografía. Bueno, pues este personaje, que a priori pues era un personaje meramente novelesco, parece ser que en realidad es un guiño a un personaje real. Esto era muy típico de Cervantes, de esconder nombres de personas reales dentro de sus novelas, y parece que está ocultando el nombre de un soldado, compañero suyo en la batalla de Lepanto, que es un aragonés llamado Jerónimo de Pasamonte. Ahí hace ese pequeño guiño, que efectivamente sí escribió una biografía. Esta biografía no se encontró hasta el siglo XIX porque estaba perdida en un archivo de Nápoles, pero cuando se recupera esta biografía de este soldado, las historias que nos cuenta son alucinantes en el sentido de que son puras aventuras. Es una biografía que bien podría ser un libro de capa y espada, y entre todas esas aventuras que cuenta, como él va contando desde que él es un niño, lo que nos narra son a veces episodios muy extraños y muy difíciles de explicar. Como por ejemplo, a los 10 años, él se queda huérfano muy pronto, tiene una vida súper dramática porque mueren sus familiares más cercanos, luego el resto de la familia le trata fatal, y en determinado momento, él con 10 años está viviendo en casa de un médico de Soria y dice que por las noches se echaba sobre él una mala fantasma o un trasgo. Él dice que es una cosa que no sabe explicar, pero que tenía miedo, siendo un niño, de llegar a morir por el tormento al que le sometía este ser que simplemente se abalanzaba sobre él por las noches. Uh-huh. Y había incluso frailes también. Sí, eso es más adelante, cuando pasan los 40 años, sí. Él, dentro de todas esas aventuras, termina viviendo en Italia y en determinado momento vuelve a aparecérsele otra vez esa mala cosa, como él también le llama, o la mala fantasma, y también es curioso que aparece a veces una voz, que esa voz le dice como que tiene que decir una frase en latín, y él llega a identificar esa voz con su ángel de la guardia, porque dice que cuando dice esa especie de oración, los fenómenos paranormales cesan y ya no vuelven a ocurrir. Sin embargo, en determinada ocasión, en casa de un extremeño que vivía en Italia en ese momento, dice que la mujer de este extremeño, una tal Catalina, tenía fama de bruja y que había intentado amenazarle de muerte con sus pócimas, este tipo de cosas, que bueno, no se sabe hasta qué punto es real o son un poco paranoias del propio Jerónimo de Pasamonte, pero sí que es verdad que él reconoce que en determinada ocasión, cuando estaba enfermo, acudieron Jiménez, que es como se llamaba el extremeño, y Catalina, su esposa, a visitarle, y él de repente empieza a observar cómo alrededor de esta mujer empiezan a revolotear una especie de diablos vestidos como frailes, y que se ve tan paralizado por el miedo y sin una explicación racional a lo que está viendo, que de hecho reconoce que lo está viendo con sus ojos corporales, es decir, que descarta que sea una alucinación por estar enfermo, este tipo de cosas.
y que es tanto el terror que pese a ser soldado acaba llorando, que no es capaz de hacer otra cosa contra esos fenómenos. Ya. Y estos son datos que están recogidos en escritos, ¿verdad? No son leyendas, no te lo inventas. No. Esto es, además, la biografía de Jerónimo de Pasamonte, el tratado, la crónica que escribe el maestro Juan, son documentos que están accesibles a todo el mundo. Uh-huh. Y de hecho, lo interesante también de estas cuestiones es que aquí no se puede hablar que se lo imaginó porque lo vi en una película o porque son prototipos de la NASA y estas cosas. Uh-huh. No tiene cabida estas explicaciones. Vale, vamos con Santa Teresa antes de seguir viaje. ¿Creó un código secreto para escaparse un poco de la Inquisición? Sí, no tenemos que olvidar que Santa Teresa, pese a todos esos arrebatos místicos y esa parte tan espiritual, era una mujer con los pies muy en la tierra y era una mujer con una inteligencia y una sagacidad asombrosas. Y tanto fue así que en determinado momento, sobre todo con Gracián, que es su último confesor, ella empieza a percibir que, igual que los servicios secretos pinchan los teléfonos en la separación y el espionaje y estas cosas, pues en ese momento la Inquisición, que seguía muy de cerca la pista de Santa Teresa, lo que hace es pincharle las cartas, digamos. Lo que hacen es, revisar la correspondencia que mantiene la santa con su confesor. Y como ambos saben que les están espiando, lo que hacen es crear lo que ellos llaman un lenguaje convenido. ¿Qué es esto? Bueno, pues una especie de mensajes cifrados. Les cambian los nombres a los personajes de los que están hablando y, por ejemplo, cuando ellos se quieren referir a los inquisidores, hablan de ángeles. De tal manera que cuando Santa Teresa dice en sus cartas a su confesor que está sintiendo muy cerca de sí la presencia de los ángeles, se está refiriendo que ve cercana la intervención de la Inquisición. O, por ejemplo, hablan de Matusalén, del propio Jesucristo. Ella misma, para hablar de Santa Teresa, para referirse a sí misma, dice la paisana. Entonces, a día de hoy ya lo sabemos porque una vez que falleció Santa Teresa, su propio confesor escribió, una especie de clave en la que se podría entender todos esos mensajes y definió qué palabra significaba cada cosa, quiénes eran los gatos, que sin mal no recuerdo creo que los gatos eran los jesuitas, las mariposas son las carmelitas descalzas, las chicharras, por ejemplo, o las cigarras son las carmelitas calzadas. Códigos secretos. Código que les fue útil, porque nunca la pillaron, claro. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Estamos en directo con un montón de saludos que nos llegan desde diferentes partes del mundo. Te saludan, Miguel, desde Aguascalientes, en México. Dicen que ahí tienes tu casa. Desde Shanghái también. Desde Nueva York, Susan. Montones de lugares están escuchando. Seguimos adelante, damos un pasito más para seguir contando algunas de las historias. Recordar que dentro de un momento nos vamos también a Canarias. Allí hay historias que nos están esperando y que nos van a contar en primera persona. Tras esa introducción, seguimos. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Ahora mismo, en toda Europa, la gente recurre a sus medios de información públicos con cifras récord. A pie de calle. Apoyando, informando. Somos los medios de comunicación públicos europeos. Estamos juntos en esto. Los medios mejoran nuestras vidas. Vivimos rodeados de millones de virus y solo conocemos una mínima parte de ellos. Están en nuestro planeta desde mucho antes que el ser humano y son fundamentales para la vida tal y como la conocemos. Lamentablemente muchos de ellos son muy peligrosos para nosotros. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de los virus. Los domingos a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Radio Nacional de España. Existen muchas más historias increíbles acontecidas durante el Siglo de Oro. Estas son algunas de las que os contaremos. El enfrentamiento que mantuvo un embajador de Felipe III con un ser criptozoológico en la India, a quien disparó con un arcabuz sin conseguir dañarlo lo más mínimo.
o la de una especie de viajero en el tiempo que anunció a un capitán español la muerte del rey Enrique IV de Francia. Os hablaremos de un ser terrible del que dejó constancia Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Un ser que aparecía en plena noche y afirmaba venir del interior de la tierra, cuya única intención era seccionar las vísceras de los aterrorizados indígenas americanos. Extrañas historias del siglo de oro que no te puedes perder. Sigamos conociéndolas. Miguel Zorita, nuestro invitado esta noche, nos las va a contar. Te mandan saludos también desde... Espera, hay montones de lugares. Aparte de Nueva York, Sandra desde Bogotá, en Colombia, donde nos está escuchando también. ¿Por dónde empezamos? Bueno, ¿por el embajador de Felipe III que estuvo peleándose con un ser criptozoológico en la India? Por ejemplo, pues por García Silva de Figueroa, uno de los grandes diplomáticos del siglo de oro, que es conocido, pues lógicamente por su labor política, pero él escribió un libro maravilloso que es una crónica que hizo de los 10 años que dura su viaje, porque él lo envían desde España para hablar con el Shah de Persia y va a Isfahán. Pensemos que de hecho es el primer europeo que habla de las inscripciones cuneiformes como realmente inscripciones y no como mera decoración. Y bueno, entre todos los méritos que tiene este hombre, que como vemos era un tipo muy con los pies en la tierra, había sido capitán en el ejército, había sido gobernador de varias ciudades españolas, y cuando en determinada ocasión él está viviendo unos meses en Goa, en la India, dice que empieza a notar que los criados están como un poco atemorizados y no entiende qué pasa, y entonces empieza a investigar y descubre que los vecinos les están diciendo a sus criados que en la casa donde están viviendo antiguamente se decía que se veían sombras y visiones de noche, y eso hace que los criados se aterroricen un poco. Pero bueno, el terror definitivo llega cuando un repostero italiano llamado César y un criado portugués que se llamaba Simón están una mañana cogiendo flores en el jardín de esta casa y se encuentran con ese ser. Y a partir de ahí ya dicen que no hay leyendas, que ellos reconocen que lo han visto y que no quieren seguir trabajando en esas condiciones. Ya, ¿y cómo era el ser? No te quiero cortar. ¿Cómo era el ser? Pues ellos dicen que es un personaje muy pequeño y que se mueve como a saltitos y que tiene unos ojos muy llamativos. Entonces, como todavía no hay una descripción muy clara, porque rápidamente estos criados lógicamente huyen de lo que están viendo, lo que hace García Silva de Figueroa, que como digo, era un tipo completamente cabal, es enfrentarse a un fenómeno como estos, pues con la mentalidad del siglo XVII. ¿Que este personaje está invadiendo nuestro territorio? Pues le esperamos con un arcabuz. Y en cuanto aparezca, le disparamos. Ajá. Claro, él estuvo toda la noche esperando con el arcabuz en el jardín de la casa. Como aquello no aparecía, llamó a otro de los criados para que le relevasen el turno, y él se fue a dormir. Y en plena madrugada oyeron el disparo del arcabuz. Rápidamente García Silva de Figueroa y los otros criados salen al jardín y se encuentran aún tambaleándose a ese ser, que de hecho el criado reconoce que ha hecho blanco en él. Y bueno, el personaje, como tenemos otra vez uno de esos textos, García Silva de Figueroa lo describe, dice: es un animal pequeño, del tamaño de una lechuza, aunque no de tan gran cabeza, con los ojos pintados y claros como los de un mochuelo, boca torcida hacia abajo en forma de pico de gallo, el cuero del cuerpo negro y pintado de muchos colores, la cola revuelta para arriba y dos alas casi abiertas de la misma hechura que las de un murciélago, los pies como ánade o pato, y estándole mirando muy despacio, además de todas estas señales, le vieron una cresta colorada arpada alrededor en lo alto de la cabeza. Casi nada. Un personaje sumamente extraño, pero es que lo fascinante del asunto es que dice que es más pequeño que una lechuza y que sobrevive al disparo de un arcabuz. Que claro, el proyectil de un arcabuz es más o menos del tamaño de una canica. Uh-huh. Si aquello hizo blanco en este ser, lo hubiese pulverizado. Y sin embargo, dicen que este personaje se quedó aturdido un momento en el suelo, pero rápidamente se espabiló, revoloteó y se escondió otra vez entre la maleza y nunca más le volvieron a ver. Seguimos con seres, casi terminando la entrevista. Álvar Núñez Cabeza de Vaca,
también se enfrentó con otro ser extraño, ¿no? Sí, esta historia yo creo que es de las más raras de todas, porque de hecho al Álvar Núñez Casabaca se le ha estudiado desde el punto de vista antropológico porque tiene una historia maravillosa. Él acabó naufragando en las costas de la actual Florida y claro, siempre se habla de la ventaja militar que tuvieron los españoles frente a los indígenas centroamericanos, pero bueno, claro, si de 300 hombres con los que vas pasas a ser 15 y de esos 15 te quedas en 4, ya la ventaja, por muchas armas que lleves desde Europa, ya no es tanta. Y tanto es así que al final acaban siendo hechos prisioneros e incluso terminan siendo convertidos en chamanes. Esta historia es maravillosa porque, bueno, en determinado momento los indígenas de la actual Florida piensan que tienen propiedades curativas y bueno, pues se lían a curar gente, a curar enfermos, y como los indígenas van teniendo tanta confianza con ellos, les terminan contando historias que les han pasado. Y una de ellas, el propio Álvar Núñez Casabaca le dice así, dice, nos contaron una cosa muy extraña. Y tanto que era extraña, claro. Él identifica que fue hace unos 16 años desde que a él se lo cuentan. Y la historia básicamente es lo siguiente. Dice que en determinado momento, en ciertas noches, lo primero, aparecía una luz, porque él dice un tizón encendido, es decir, de la manera en el siglo XVI de decir una luz, que aparece en las puertas de las casas. Cuando aparece esa luz ya las gentes se aterrorizan, dicen que empiezan a temblar, se les erizan los cabellos y que de repente aparece ese ser que no saben ni cómo es, ni de dónde viene, ni cómo se llama, ni nada. Simplemente le llaman la mala cosa. Y esa mala cosa dicen que llegaba donde estaban estas gentes viviendo, elegía a una persona, le sostenía, le hacía 3 cortes en las ijadas. Las ijadas es, digamos, que la parte inferior de las costillas. Metía la mano, sacaba, dice que una tripa del tamaño de un palmo, le cortaba, le echaba al fuego, les provocaba otros cortes en los brazos y con las mismas les imponía las manos y les curaba. Y este ser volvía a desaparecer. Lo alucinante del tema es que dice que en otras ocasiones le volvieron a ver, que cuando bailaban una vez le vieron como vestido de mujer, pero es que no sabían si era un hombre o era una mujer. Porque, por ejemplo, dicen que también era muy extraño que en muchas ocasiones le ofrecieron de comer, pero nunca quiso comer, por ejemplo. O también decía que en ocasiones era capaz de levantar las cabañas donde vivían estos indígenas y poco menos que estamparlas contra el suelo. Incluso, que ya es la gota que colma el vaso de esta situación, es que en determinado momento, ya bajo el puro terror, le preguntan a este ser que de dónde viene. Y él les enseña dice tal cual, Álvar Núñez, una hendidura de la tierra, y dice que él dijo que su casa estaba allá abajo. Pero claro, ¿qué diablos era aquello? Álvar Núñez lo primero que hace es no creerse este relato, por supuesto, porque dice que esto les están intentando engañar de alguna manera, pero los nativos lo que hacen es demostrarle que es verdad, porque traen a las personas con las cicatrices en el cuerpo. Dicen, no, si no tendrían estos cortes estas personas, claro. Y ahí reconoce que no tiene explicación para todo lo que le han contado y lo que está viendo con sus propios ojos. Extrañas historias del siglo de oro. Vamos a terminar en 3 minutitos, si puedes, Miguel, con ese extraño viajero que hizo un viaje en el tiempo, que anunció la muerte del rey Enrique IV de Francia. Exactamente. Este personaje, el capitán Alonso de Contreras, que también escribió su propia biografía, nos cuenta un episodio extrañísimo, que tampoco consigue darle explicación, que ocurrió el 5 de mayo de 1610. Él estaba al norte de Francia, en un acantonamiento militar que los españoles tenían allí, y en determinada ocasión aparece un correo anunciándoles que el rey de Francia, Enrique IV, había muerto en París. Bueno, rápidamente la noticia, claro, corre por todos los mandos del ejército hasta que llegan los superiores que corroboran esa información y descubren que no, que es una noticia falsa, como las muchas que circulan estos días, y que el rey Enrique IV estaba tan feliz que no le ha pasado absolutamente nada. Bueno, tan solamente 9 días más tarde, la noticia se cumple a rajatabla. De manera sorpresiva, el rey Enrique IV muere apuñalado en las calles de París. Claro, Alonso de Contreras, que es otro militar pues muy cabal, dice que no tiene explicación para esto. Dice que, de hecho, él dice una expresión muy interesante, que no sabe cómo calificar a ese primer correo, si como ángel o como diablo. Pero acertó en el dato. Déjame que ponga una musiquita casi para despedirte, ¿vale? Perfecto.
Habría muchos más casos en este libro, Secretos del Siglo de Oro. La conclusión que se saca, Miguel, es que, bueno, hay muchas, pero que el misterio siempre ha estado ahí, ¿verdad? Ese misterio que aquí a nosotros nos gusta, ¿verdad? Sí, desde luego. Y bueno, es que, claro, es lógico, porque si algo existe, si estos cronistas, estos aventureros nos cuentan las cosas cotidianas que les pasaban en sus vidas sin mentir, pues tampoco tienen necesidad de mentir en contar cosas que ni siquiera son capaces de explicar. Con lo cual, desde luego que el misterio siempre ha estado ahí. ¿Forma de contacto contigo, Miguel? Pues a través de Facebook, de Instagram, como Miguel Zorita, o a través de mi página web de miguelzorita.com. Estaría encantado de atender a todos los oyentes que quieran escribirme, criticarme, lo que les apetezca. Un placer que hayas estado con nosotros. Te recuerdo que espero esa invitación para ir a esa excavación, ¿vale? Este verano estás invitado. Fuerte abrazo para ti, gracias por haber estado. Un abrazo, gracias. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Y seguimos, antes de irnos de viaje a las Islas Canarias, donde espera otro invitado. Vamos con actualidad. En estos días surgió la noticia de nuevos ovnis. Lo llamaban los ovnis del Pentágono y así lo recogíamos. Aunque no está comprobado que haya vida más allá de nuestro planeta, lo cierto es que hay objetos voladores no identificados a los que se trata de seguir la pista. Estas imágenes, lanzadas por el New York Times y atribuidas al Departamento de Defensa de Estados Unidos, han estado bajo custodia del denominado Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, un programa secreto que el Pentágono ha reconocido que existió entre 2007 y 2012 y al que fueron destinados más de $100 millones. Su impulsor, el senador retirado Harry Reid, de Nevada, el estado en el que se encuentra la base aérea conocida como Área 51. Grabado en 2004 sobre las costas de San Diego, el vídeo recoge la reacción de los 2 pilotos de F-18 de la Marina, testigos de un objeto volador, al parecer, del tamaño de un avión comercial. Les llama la atención la velocidad a la que vuela, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora en contra. Mira, está rotando, le advierte uno de los pilotos al otro. Estos días le han preguntado a la portavoz de la Casa Blanca si Donald Trump cree en los ovnis y si tiene pensado reactivar el programa de investigación ahora descubierto. No hemos hablado de ello, ha contestado Sarah Sanders, pero preguntaré y les mantendré al tanto. Extraños objetos vistos por pilotos de la Marina, según Trump, los mejores pilotos del mundo, y si ellos los han visto, dice Trump, que será verdad. Pero nosotros queremos preguntar a nuestro compañero, un experto, Josep Guijarro. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los oyentes. En efecto, estas grabaciones que ahora el Pentágono ha confirmado o desclasificado de una forma oficial son las mismas que hace 6 meses circulan en Internet y que yo mismo divulgué y analicé en mi canal de YouTube. Y vienen a confirmar que los avistamientos producidos en 2004 y en 2015 son reales, es decir, que objetos de origen no identificado pues violaron el espacio aéreo de los Estados Unidos en esas fechas indicadas y que además pilotos de caza pues estuvieron detrás suyo intentando pues darles caza, ¿no?, en lo que se llama una maniobra de scramble. Por otra parte, hay que decir que el momento elegido por los servicios de inteligencia
para llevar a cabo esta desclasificación no es un momento elegido al azar. Se ha producido cuando Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, pues ha tenido su particular metedura de pata pues relativa precisamente a todo el asunto de la pandemia y a la utilización de los geles y de los detergentes que podrían de alguna manera deshacerse del coronavirus a través de una ingestión, y esa maniobra de distracción se ha utilizado para esto, igual que ocurrió hace semanas atrás con otra desclasificación. Esta ha pasado más inadvertida en los medios de comunicación, pero igualmente importante, de documentos de la CIA, que decía literalmente en el tuit que facilitaba los enlaces que eran para sobrellevar mejor la pandemia. Y dentro de esos enlaces, 5 para escépticos y 5 para creyentes, es decir, 10 informes en total, había un caso español de los años 70 en Barcelona que lo que refleja ciertamente es que la CIA, pues ya en esos lejanos tiempos de los años 70, recopilaba información de todos los países en los que tenía bases para mandarlas, centralizarlas, en este caso en la base de Torrejón de Ardoz, y después mandarlas al Estado Mayor de la Defensa, de la USAF, en los Estados Unidos, para llevar a cabo los pertinentes informes o acciones específicas. Si queréis saber algo más, ya sabéis que tenéis un canal en YouTube, Josep Guijarro Canal Oficial, donde explico todo esto en varios vídeos que ya han visto la luz en este momento y en semanas anteriores. Así que eso es todo lo que te puedo decir. Muchas gracias. A veces se utiliza el mundo de los ovnis como maniobras de distracción. Quizá en este momento sea la mejor manera. Pero hay muchos misterios en los cielos y vamos a seguir atentos a ello. Y ahora un saludito mientras nos vamos de viaje. Nos espera nuestro siguiente invitado. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. A la búsqueda de los lugares donde habita el misterio. Abriendo las puertas del más allá. En Radio Nacional de España. Isabel de La Coruña, ¿cómo llevo la crisis del coronavirus? La llevo con esperanza, porque creo que esto va a servir para que nos demos cuenta de que la vida de las personas vale más que el dinero y que la única forma de vivir con dignidad es vivir con amor, pero amor con mayúsculas, comprendiendo que todos somos iguales y que debemos ayudarnos los unos a los otros para ayudarnos a nosotros mismos, que yo soy tú y tú eres yo. Ya nos estamos esta noche, Isabel, lanzando una campaña con Mensajeros de la Paz, con el Padre Ángel, para ayudar a esas familias que lo están pasando más mal por este coronavirus. Muy facilito el tema, mandar un mensaje de texto desde vuestro teléfono al 28099, 28099, poniendo ayuda a familias. Y nos vamos a la isla de La Gomera. Carlos J. Pérez Simanca está esperando. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Ya has mandado tu mensaje? Sí, yo lo mandé, yo fui de los primeros, creo. ¿Ya estás preparado ya para salir de la desescalada esta? No sé cómo la llaman, para salir a pasear ya por la isla. Sí, nosotros pasamos de fase directamente, pasamos a la fase 1, y sí, ya tú notas la cara de la gente con otro semblante, ¿no? De poder salir, de poder darte un abrazo, ver a la familia, sí, ver a los amigos, aunque está claro, respetando, ¿no?, las distancias de seguridad, pero bueno, un poco hacer vida en la calle que viene bien, ¿no? Más con el buen tiempo que tenemos ahora, que es un tiempo perfecto. Qué bien. Con nuestro siguiente invitado vamos a conocer extrañas historias de la guerra. No, te estás dedicando a recopilarlas, ¿verdad? Desconocidas y súper sorprendente muchas de ellas, ¿verdad, Carlos?
sí, sabes que bueno, por mi trabajo, ¿no? Soy guía turístico, pues bueno, pues siempre hay que ir un paso más allá y buscar otro tipo de historias, ¿no? Que otras historias, pues que bueno, que se esconden detrás de las piedras o en las esquinas de las calles. Con pues buscando pues la nomenclatura, el porqué de ese nombre de calle, o buscando historias. Y sí, me he tropezado, pues bueno, como trabajo en las 7 islas, pues me encuentro pues con verdaderos tesoros, historias que son pequeñas perlas, pues que son interesantes, ¿no? Y para mí a veces desconocidas, y cuando preguntas a tu gente más cercana, pues también son desconocidas, y están ahí para quien las recoja y las cuente, ¿no? Para conocerlas esta noche de la mano de nuestro invitado. Déjame que ponga la introducción y vamos con ellas, ¿vale? Perfecto. Extrañas historias desconocidas de la guerra, recopiladas por nuestro invitado Carlos J. Pérez Simancas. Ahí vamos. Cambiamos de escenario. Llega ahora un nuevo invitado al programa. Pero seguiremos investigando extrañas historias desconocidas. Esta vez, el escenario serán las Islas Canarias y el tiempo, los años de la Guerra Civil. Hay muchas historias. Una de ellas es la fuga de Villa Cisneros, una fuga de película protagonizada por más de un centenar de hombres. Iremos hasta 1941 para contaros la operación que planearon los servicios secretos británicos para volar 7 barcos en Canarias, una de las mayores operaciones de sabotaje perpetradas hasta entonces. Historias desconocidas de la guerra. Nuestro invitado desde La Gomera tiene datos sobre ellas. Pues Carlos, 3 minutitos antes de las noticias, luego continuamos. Elige la historia que quieras. ¿La de Londres o la de la fuga de película? Vamos a empezar con la fuga de películas, que yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Sí, 3 minutitos y luego continuamos. Cuéntame, ¿qué pasó? Vale. Cuando quieras, te estamos escuchando. ¿Salieron de Villa Cisneros? Sí, Villa Cisneros, pues realmente a mí me llega esta historia gracias a un libro que me regalan para mi cumpleaños. Me lo regaló mi antiguo maestro, José Luis. El libro se llama Fuga de Villa Cisneros, escrito por José Sajareño, que era un seudónimo de uno de los integrantes que estaban en esa fuga. Él se llamaba Paco Rial, que era un periodista al cual se le detiene. A Villa Cisneros, al actual Douglas, se llevan a 27... Eso era el antiguo Sáhara español, ¿verdad? Antiguo Sáhara, que era la Villa Cisneros, que ahora es Douglas en el antiguo... Sí, es ahora mismo en el antiguo protectorado del Sáhara español. Bueno, pues se llevan a 27 presos políticos, se les está moviendo constantemente. Primero están en Tenerife, luego se les lleva a Gran Canaria, luego se les lleva a Fuerteventura, pero ya deciden llevarlos por su peligrosidad. No era el hecho de que fueran personas, digamos, peligrosas en ese sentido, sino que podían desde la cárcel crear algún tipo de revuelta o de revolución armada contra los alzados, ¿no? Contra el bando nacional. Así que se les decide llevar a Villa Cisneros. Una vez que se les lleva allí, se establecen en el fuerte, pero las autoridades deciden poner estas tiendas, estas jaimas, estas tiendas nómadas, estas tiendas bereberes en el desierto, y que fueran custodiados por las tropas bereberes, por la sección nómada de Río de Oro. Hasta ahí la cosa va bien. Ellos están ahora mismo en medio de la nada. No hace falta tampoco poner alambradas porque no tienen dónde escapar, y están siempre bajo la atenta mirada de gente que no habla español y que simplemente están controlando su movimiento. Ellos hablan de que incluso tienen miedo porque un día les mandan a cavar una zanja enorme. Ellos piensan que están cavando su tumba, y lo que eran es que estaban cavando las letrinas, ¿no? Y aquello fue como un respiro. Ellos como hablaban como que fue un respiro, porque sabía que, bueno, que no los iban a matar, sino que el confinamiento iba a ser largo.
Así que deciden, pues bueno, pues matar el tiempo como podían, uno escribían, y ahí es cuando nos llega este libro de José Sajareño. En un momento dado... Espera, lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Estaban cavando esas eran para las letrinas, y dejamos ahí la historia de estos, una fuga de película que decían Villas. Y sin eso nos la cuentas en un momentito, ¿te parece? Perfecto. Aguanta un poquito. Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos aquí a nuestro propio estudio, al estudio 101 de la Casa de la Radio. Con ellos os dejamos y después regresamos. Hay muchas más historias que queremos contaros de Canarias, y no solamente de Canarias. Llegará el Padre Ángel también. Igual llegan brujas o veremos. Sabéis que tenéis las redes sociales abiertas y ahí está nuestro concurso esta noche. Espacio en Blanco @rtv.es, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. No os vayáis, que enseguida regresamos. Tenemos mucho que contaros todavía en este Espacio en Blanco de hoy. Hola, soy el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz, y en este tiempo de crisis necesitamos de vuestra ayuda. Espacio en Blanco. Desde Radio Nacional lanzamos una campaña de ayuda solidaria para socorrer a nuestros ancianos y a las familias necesitadas de comida en estos días de crisis. Manda un mensaje con el texto Ayuda Familias al número 28099. El importe del mensaje, 1,20 €, se destinará íntegramente a ayudar a esas familias que hoy lo necesitan. Ayúdanos a ayudarles. Muchas gracias. Recuerda, 28099, con el texto Ayuda Familias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.